Buenos días, ministro, presidenta de Faconauto, presidente de ANFAC, director general de Sernauto, autoridades, amigos y amigas. Yo quería decir en primer lugar que para mí es un auténtico honor estar aquí por una simple razón. Me siento muy orgulloso de lo que el sector de la automoción representa en España, ha representado en España y ha representado en Europa. Yo creo que los grandes países se configuran a través de grandes industrias, industrias que generan riqueza, que generan empleo de calidad, que generan innovación, que generan tecnología, y esto es la industria de la automoción, que representa, como hemos dicho, como se ha visto aquí, aproximadamente, por ejemplo, en España, un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. También me gustaría unirme a Marta en la felicitación que ha hecho el Ministerio de Industria por el trabajo tan eficaz que han hecho suavizando el dolor de la ciudadanía de Valencia y en todas aquellas personas que se vieron perjudicados por la inundación, ¿no? Ya hemos visto las cifras de Faconauto, hemos visto en general en el vídeo las cifras del valor añadido de toda la industria de la automoción en España y sin lugar a dudas os puedo decir que hay que proteger lo que es nuestro, lo que hemos hecho, lo que la historia de Europa y la historia de España ha hecho. Es decir, este es un sector, como os decía, que genera riqueza, prosperidad, estabilidad y empleo de calidad y es un auténtico motor de la innovación de la sociedad, ¿no? Decía Marta también que estamos en momentos de incertidumbre, momentos en donde básicamente las normas europeas pues de alguna forma tomaron en el año 23 una decisión de apostar directamente por una única tecnología que era la motorización eléctrica, es decir, el vehículo eléctrico como el futuro de la movilidad por carretera y, por tanto, a ello hay que ceñirse y adaptarse. Cuando se toma esta decisión, cuyo inicio fue aproximadamente en el año 2021, el sector de la automoción, y no me refiero solo a los concesionarios, me refiero a todo el sector en toda su cadena, tiene que tomar la reflexión de cómo transformar la industria para ser competitiva y más cuando frente a esta industria en transformación, evidentemente tiene un tiempo todavía, pero una industria que tiene que empezar a evolucionar o que evoluciona, tiene frente a sí grandes competidores como puede ser, y lo ha dicho Marta perfectamente, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, China en relación al desarrollo de todas las tecnologías del vehículo eléctrico, de todas las tecnologías relativas a los componentes básicos del vehículo eléctrico, a la digitalización, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, es evidente que hay un player, que es China, que de alguna forma compite en una situación de ventaja porque se lo han ganado, pero también porque a veces, seguramente, han tenido las circunstancias más adecuadas para producir con unos costes energéticos muy bajos, producir con costes energéticos basados en el carbón, producir con una mano de obra más competitiva, tomar posiciones para la propiedad o la adquisición y el control de los minerales críticos, tener el refino de todo aquello que es necesario para el vehículo eléctrico y, en definitiva, tener la tecnología. Por tanto, un sector tan importante como es el sector europeo se enfrenta, sin lugar a dudas, a un competidor de primerísima magnitud. Si a esto le añadimos lo que está pasando geopolíticamente en el planeta, pues empezaremos a pensar que este sector de la automoción, que, insisto, tiene un peso importante en la economía europea, tiene que visualizarse en el conjunto de la economía europea, no solo en el sector de la automoción. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, en Europa, las políticas pasadas, que no las futuras, y por esto hay que tener un punto de optimismo, como decía Marta, pero las políticas pasadas europeas se han focalizado básicamente en pensar, que yo creo de una forma muy naif, si me permiten, que la globalización y el comercio global en el mundo llevaría a que Europa sería capaz de trasladar a través de las alianzas que generan los comercios sus valores, los valores que todos nosotros disponemos hacia estas otras partes del planeta. Y esto no ha sido así. La comercialización, la globalización, que ha sido muy positiva para Europa en determinados momentos, lo que ha generado
son dependencias y vulnerabilidades, como estamos viendo ahora en este momento con la invasión de Ucrania o con las políticas tarifarias de la administración Trump. Por tanto, Europa se encuentra con un objetivo máximo que no se ha producido, que es falso, que no existe, que la globalización tiene sus componentes negativos en un momento en donde el mundo se regionaliza y no se internacionaliza. Si a esto le añadimos las 3 políticas básicas europeas del pasado, que no del futuro, espero, que es terciarizar toda nuestra industria en China o en Asia, cosa que, como podéis ver, la globalización pues ha deshecho, al romperse la globalización se rompe este axioma. En segundo lugar, fiar nuestra defensa a Estados Unidos, invirtiendo poco en defensa, haciendo que sean los otros los que inviertan para protegernos a nosotros mismos. También esto se ha roto, como hemos podido ver recientemente. Y en tercer lugar, fiar el suministro de energía a un país vecino, pensando en que este país vecino sería aliado, como consecuencia de esta relación comercial, como ha sido Rusia con respecto al norte de Europa, también se ha demostrado falso. Por tanto, Europa se enfrenta hoy a 3 grandes axiomas que de alguna forma eran verdades absolutas que han demostrado ser absolutamente falsas. No existen. Y por tanto tenemos que empezar de nuevo. Es cierto, y afortunadamente, la Comisión Europea, el Consejo de Gobierno de Europa, le pidió, por ejemplo, como decía Marta, a Draghi y a Letta, que me parece que mañana vendrá Enrico Letta aquí, para reflexionar, para hacer un diagnóstico de dónde tenía que estar Europa y su industria, y por tanto la industria de la automoción en el próximo futuro, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Y evidentemente cuando oímos no a Letta sino a Draghi, Letta es más constructivo en el sentido de que está hablando de la construcción del mercado único europeo, Draghi llega a la conclusión que es alarmante en su prefacio, en su introducción al informe, que dice que Europa se enfrenta a un desafío existencial. Si Europa se enfrenta a un desafío existencial, nosotros, el sector de la automoción, nos enfrentamos a un desafío existencial. Y viene a decir Draghi que todos aquellos valores que han hecho grande a Europa hoy están en cuestión, precisamente por políticas que de alguna forma no han dado sus resultados a efectos de mantener la competitividad de nuestra región, Europa, España, frente a otros agentes como puede ser Asia, como puede ser China, como puede ser Estados Unidos, etc. Y esto, en estos momentos, cuando cada día vemos con alarma, con preocupación, lo que está pasando en el planeta en cuanto a aranceles, en cuanto a ruptura de las cadenas de comercio, en cuanto a la falta de respeto a las normas internacionales, nos tiene que hacer preocupar a nosotros. ¿Qué punto positivo tiene todo lo que estoy diciendo? Pues que precisamente Draghi, cuando interpreta que tenemos que cambiar radicalmente, sugiere medidas, sugiere planes de actuación, a las cuales yo coincido, bueno, yo personalmente, vamos, tiene poca importancia que yo coincida o no, pero quiero decir que sí coincido personalmente con la mayor parte de todas las recomendaciones que hace Draghi. En el campo del automóvil o de la automoción, ¿qué dice básicamente Draghi? Que no podemos competir con China por nuestros costes de la energía, por la falta de tecnología en el vector de crecimiento básico, que es el vehículo eléctrico, por la poca automatización y robotización, aunque es mucha. En China, por ejemplo, hay subvenciones a la automatización y la robotización, o por unos skills laborales que no son los más adecuados para acometer este nuevo futuro del vehículo eléctrico. Bien, lo dice, lo pone allí y dice, oiga, hay que actuar estratégicamente, enérgicamente, para superar estos gaps tan importantes. Otro tema importante que dice es la neutralidad tecnológica. Oiga, ustedes siguieron un camino, decidieron en el año 21 o 23 que el vehículo eléctrico sería el único vector, pero ustedes miran la realidad. Ya no es un problema de que queramos una cosa u otra, es un problema de que el ciudadano toma sus propias decisiones, como hacen en Estados Unidos o también como hacen en China. Toma sus propias decisiones y compra aquello que más le conviene, como se ha dicho en la presentación anterior. Y evidentemente lo que dice Draghi es, oiga, busquemos la neutralidad tecnológica, porque si dentro de 15, 20 años, 2040, 2050, la mitad de la flota de vehículos que se moverán en Europa va a combustión interna,
Seamos serios, pensemos en cómo reducir las emisiones de los motores de combustión interna. Y Draghi aboga pues, por los combustibles sintéticos, por los biocombustibles, por el hidrógeno, por el gas natural licuado, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que viene a decir Draghi es, oiga, no tomen una única dirección, respeten todas las tecnologías, porque todas las tecnologías nos tienen que ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, esto es un poquito otra de las decisiones y muchas más, ¿no? Yo sugiero que vosotros, que sois parte de este entramado económico europeo, reviséis lo que dice Draghi. Y espero, y como decía Marta, espero que la Comisión empiece a tomar nota y tomar medidas urgentes, porque esto no es para dentro de 3 años, hay que empezar ya a trabajar en todos los campos para que la automoción, el sector vuestro, el sector que representa una parte importante de nuestra economía, de nuestro futuro, porque, insisto, sin industria no hay futuro en un país moderno, pues de alguna forma empiece a funcionar en la dirección adecuada y no nos enfrentemos a lo que lamentablemente he dicho que decía Draghi al principio, este desafío exponencial o existencial que Europa tiene frente a sí misma, tenemos que atacarla con ilusión, con optimismo. Tenemos los medios, porque tenemos la gente, tenemos las fortalezas, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con sentido común, con políticas regulatorias coherentes, pensando en que cuando yo legislo no puedo cambiar cada 3 meses, como está pasando en este sector, porque la regulación es movible, como si no pasase nada. Las industrias tienen que estar preparadas previsiblemente a muchos años, no cada 3 meses un cambio regulatorio. Y esto es lo que de alguna forma deberíamos intentar evitar. Por lo tanto, concluyo. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. A mí me parece que tener aquí una parte, el 3 y pico, el 4% del PIB de este país, tener junto a vuestros compañeros aguas arriba y aguas abajo o aguas laterales el 10% del PIB del país no es una cosa menor, es una cosa enormemente importante. Y el éxito del país será vuestro éxito, el fracaso vuestro será el fracaso del país. Muchas gracias.